¿Cómo vencer la hipocresía? Efectivamente, entramos de lleno al capítulo 12, ya en la recta final antes de la última semana de Jesús en la cruz, ¿no? En la Pascua, la última Pascua de Jesús en Jerusalén. Y vamos a tocar el tema de la hipocresía, ¿no? La cita la tienes acá en el ticker para que puedas sacarla toda, ¿verdad? El texto y el título. Y la pregunta del día de hoy es si ya has logrado vencer la hipocresía. No que la veas en otro y que ese otro tiene que buscar, que tiene que recibir tu consejería para que él salga de su hipocresía. No. Jesús lo va a enfocar en sus discípulos. Y es que todos los seres humanos, de una u otra manera, podemos deslizarnos tras la hipocresía. Y Jesús va a tomar el ejemplo de los fariseos, como hemos dicho que son tan feos, ¿no? Que tenían la costumbre de ser hipócritas, y se los va a llevar a los discípulos y les va a decir, ustedes no pueden hacer lo mismo. Y les voy a dar tres herramientas. Tres herramientas que ustedes tienen que utilizar para que no se deslicen tras la hipocresía. Y si ya estás envuelto en ella, tienes que salir. Usa las tres herramientas. Así que hoy día vas a salir ducho, un experto, ¿no? En cómo no caer en la hipocresía. En este tema de Jesús yendo a Jerusalén, ¿no? Jesús camino a Jerusalén. Perfecto, ¿ya estás conmigo entonces? Muy bien. Entonces vamos a nuestro texto del día de hoy, ¿verdad? Porque siempre compartimos... Vamos para acá. Aquí mejor. Siempre compartimos los versículos bíblicos con ustedes. Hablando de esto, recordemos que Jesús está yendo a Jerusalén. Vamos al contexto. Siempre es importante poder encontrarnos dónde estamos, el tema cultural, el tema de personas. Estamos leyendo un libro que es una historia, entonces tenemos que ubicar las emociones, el cansancio, lo que ha pasado, si alguien fue sanado, no fue sanado. Todo eso tiene mucho que ver con las palabras que leemos. Por lo tanto, tenemos que tomar atención dónde se encuentra Jesús ahora mismo. Bueno, Jesús está camino a Jerusalén y ya llegó a Judea, correcto, y como ustedes ya saben, él está en la última semana de vida antes de morir en la cruz. Rumbo a esta fiesta de Jerusalén, que es la fiesta más importante de la nación judía, que es la fiesta de la Pascua, instituida por Dios mismo, evidentemente. Y al hacer esto, el Señor, le dice a los judíos que son aquellos que le aman, tienen que guardar 7 fiestas, de las 7, 3 importantes, y de la más importante, esta es la más importante. Y en esta fiesta Jesús va a morir, ¿no? Va a entregar su vida por nosotros, para que seamos salvos. Camino a Jerusalén encuentra rechazo tras rechazo, ¿no? Increíble la cantidad de rechazos que él recibe, salvo la familia de Marta y María, que están en Betania, cerca a Jerusalén, están muy, pero muy cerca. Y ahí pasaron cosas increíbles con estas mujeres que fueron quienes lo hospedaron, ¿no? Jesús sale de Betania y parece que Betania se convierte en esas semanas en el centro de operaciones de Jesús. De alguna forma Jesús sale a una aldea, se queda allí, puede pernoctar o no y regresa a Betania. Ellas, ¿no? Porque su hermano Lázaro también, lo tienen como un buen amigo y lo reciben en casa con sus apóstoles y discípulos. Él entra y sale, así que a partir de ahora Jesús se encuentra o en las aldeas o en el campo, pero no en la ciudad de Jerusalén todavía, y cerca a Betania. Es bajo estas circunstancias, ¿no?, que sus discípulos le piden que les enseñe a orar, y Jesús justamente les enseña los tips para que, si consideran todos esos tips, esos 7 puntos, esos 7 elementos, ellos van a cubrir todos los temas de la oración. ¿Con qué? Con lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Correcto. Y finalmente, después de esto, en el capítulo 11, vemos que Jesús sana a un muchacho y tiene el poder sobre estos seres, Y al hacer esto, la gente lo acusa a Jesús de que lo que está haciendo lo hace en el poder del demonio. Y le piden señales a Jesús, y Jesús se pone muy bravo con ellos. Dicen, señales no le va a ser dados a ustedes. Cuando todo eso está sucediendo, ¿no?, en estos lugares, uno de estos fariseos que está cerca a Jesús, pues lo llama y lo invita a comer a su casa. Estando en su casa,
ve que Jesús no cumple con los rituales establecidos por los ancianos y no por la ley de Dios. Ok, y entonces como que lo miran mal, ¿qué le pasó a este señor? Y Jesús agarra y de frente pone el punto sobre las íes. Jesús ha dejado el tenor suave, conciliador, ha dejado la concertación para que puedan evaluar sus corazones. No, Jesús ahora se ha vuelto muy dinámico y muy puntual en cuanto a lo que tiene que decir. Sus palabras retinan el oído, sus palabras resaltan el corazón, sus palabras son fuertes, son totalmente confrontativas. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene que prepararlos para que ellos mismos lo rechacen y finalmente lo lleven a la cruz. Romanos capítulo 8 y capítulo 9 nos hablan de eso, ¿verdad? Y por otro lado, es la forma de enfrentar la hipocresía, es otra forma de enfrentar la mentira. Y Jesús le da 6 ayes, ¿no? Ay, 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 ¿no? Ay de ustedes, fariseos y intérpretes de la ley o escribas. Ay de ti, ay de ti. Y entonces les dice esos 6 ayes, los cuales los pone a ellos, pero terrible. Fue de esto lo que estudiamos la semana pasada, justamente, cuando vimos a los fariseos y a los intérpretes de la ley, ¿no? Y en cada uno de los casos Jesús les va a decir cosas muy, pero muy interesantes. A los fariseos le dice que son unos exagerados y ridículos, están concentrados en los diezmos, hasta en lo más pequeñito, o sea, ya están exagerando la cosa. El diezmo es un tema de actitud de corazón en su relación con Dios y no es un tema de estar peseteando y también imponiendo eso a la gente, le dice, ¿no? Jesús a los fariseos, ¿ok? Estamos hablando de los judíos, Jesús y los judíos. No está hablando de la iglesia todavía, la iglesia todavía es después de Hechos capítulo 2. Así que bajo esta premisa los judíos están acostumbrados al diezmo porque es algo establecido por Dios para la nación de Israel, para el soporte, ¿ok?, del templo donde le adorarían. Así que no se preocupan de lo más importante en realidad, que es la justicia y el amor de Dios. A continuación, ellos son vanagloriosos. Eso es lo que ellos son. Vanagloriosos. Buscan el reconocimiento de la gente en las sinagogas, en las reuniones de creyentes, en las plazas. Después son hipócritas. Aparentan tener vida, pero están muertos y contaminan a los que quieren vivir para Dios. Después encontramos, ok, que los intérpretes de la ley no se quedan atrás. Dice, Señor, también nos has insultado a nosotros. Y entonces Jesús dice, ¿ustedes también quieren? Para ustedes también hay. Ustedes son demandantes, exigen cosas a los demás que no hacen ustedes. Y luego ustedes son como una especie de asesinos, ¿ok? Pues desprecian y persiguen a los enviados de Dios. Finalmente, ustedes no son salvos ni dejan que otros encuentren la salvación. Bueno, este es un poco el resumen de lo que vimos la última semana, ¿no? Y bajo esta conversación en la casa de este fariseo, parece que, o sea, esta cosa se pone fea. Los fariseos, los intérpretes de la ley se molestan mucho con Jesús. Y entonces lo que hacen es atacarlo, ¿no? Quieren cazarlo, dice, quieren atraparlo. Jesús sale de la casa y es justamente donde nos encontramos en este instante, en el estudio del día de hoy. Así que después de describir el corazón de los religiosos y dar sus 6 ayes, después de diagnosticar la hipocresía, ahora Jesús va a determinar cuál es la raíz y los efectos de la hipocresía. Y al final nos dirá 3 elementos que debemos considerar para no caer en esta hipocresía, que es costumbre evidente de los fariseos, ¿no? De los fariseos. Y es así como llegamos al título del día de hoy, que es ¿cómo vencer, pues, la hipocresía? ¿No? Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, los primeros 12 versículos. Esta, pues, es la continuación, entonces, de esta escena anterior. El último verso, como hemos dicho, nos dijo que antes de salir de la casa, los religiosos comenzaron a acosarlo, ¿no? A enojarse y a conspirar en contra de Jesús. Cualquier cosa que Jesús dijera, lo usarían para acusarlo de algo, ¿no? Así que la reacción a ser descubiertos en la hipocresía, ¿sabes cuál es? Te descubrieron en tu hipocresía, te dijeron tus 6 ayes. ¿Sabes cuál es la reacción normal?
hostilidad. Como decimos acá en Perú y los que nos escuchan de otros países, ¿no? Si te picas, pierdes. Si tienes una frase parecida en tu país, por favor, colócala en el chat porque me encantaría saber cómo lo dicen en tu país, ¿no? Si te picas, pierdes. Es decir, si te duele lo que te decimos, si te molesta, entonces ya perdiste. Acá lo parafraseamos. Si te picas, ya perdiste. Y cuando el que ha perdido, o sea, el picón, ya no tiene argumentos, entonces lo que hace es que se vuelve hostil, agresivo, ataca, ¿no? Ataca. Ya no habla con razones, solo ataca, molesta, hinca, ¿no? Saca los defectos. Hoy pues aprenderemos 3 herramientas poderosas para vencer la hipocresía, ¿no? La hipocresía que nos podría ser dañinos para nosotros también. Yo te invito a que me acompañes al Evangelio de Lucas. Y yo lo tengo aquí para leerlo contigo, ¿sí? Pero obvio, es bueno que lo tengas en tu propia Biblia, ¿no? Versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, y ojo que se lo dice a los discípulos, ¿ok? A los discípulos. Primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo 2. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada, pues nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¡Ja! Sí, os digo, a este temed. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, bueno, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no les será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades y ante no os preocupéis por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que han de decir. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al versículo 12. Este texto que acabamos de leer, ¿no? Yo te sugiero que lo tengas a la mano, ¿ok? Y como siempre, yo voy a compartir con ustedes acá los versículos para que lo podamos leer juntos, ¿no? Vamos a ver la primera herramienta. La primera herramienta para combatir la hipocresía, para vencer a la hipocresía, es guardarte de la levadura de los fariseos. Esa es la primera. Aquí, el centro, vamos a ver que no son los fariseos. La conversación gira, ¿no?, desde la casa de un fariseo bajo el acecho de ellos a, ¿no?, los discípulos y su entorno, los discípulos y todos los que están a su alrededor. Obviamente, delante de toda esta gran multitud que seguía a Jesús, que también está invitada a aprender. Podríamos decir que esta enseñanza es para todos los discípulos y para todos los creyentes. Si te consideras un seguidor de Jesucristo, este mensaje es para ti. Debemos, primero que, guardarnos de la levadura de los fariseos. Los fariseos que son tan peos en esta versión, ¿no? Versículo 1, primera parte. La advertencia contra la hipocresía. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. En esto, ¿ok?,
que es la primera frase, es decir, durante el tiempo que Jesús pasó desde la casa del fariseo hasta afuera, juntándose por millares la multitud. Evidentemente, la muchedumbre que había seguido a Jesús es la que había venido a la fiesta de Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, pero también venían para ver de Jesús, para verle a él. Mucha gente sabía de Jesús, que andaba por diferentes lugares, que sanaba gente, lo habían visto por aquí y por allá, pero como era un buen judío y cumplía la ley, él debía estar allí, así que todos estaban ahí buscando de Jesús. Y eso lo veremos más adelante en las discusiones que habrán, ¿no?, entre los líderes religiosos y Jesús. Ahora, dentro de esta cantidad de gente se encontraban también los invitados que habían traído a Jesús a comer, también los amigos de esos fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, de los abogados de la ley, y también la gente que no estaba del lado de Jesús. Una multitud tan numerosa es indicio de que la fama de Jesús era grande, aunque también podríamos tener en cuenta que su popularidad ya no era la misma. El ataque contra él había crecido. La gente de la multitud, podríamos decir, es que involucraban muchos amigos, pero también involucraban muchos enemigos, ¿no? Muchos antagonistas que iban en contra de Jesús, que buscaban cómo hacerle caer. Así que se acercaba el momento cuando los extremos entre el amor y el odio hacia Jesús llegan a culminarse, llegan a encontrarse, a hacer un ayu, ¿no?, entre ellos. Veamos la siguiente parte del versículo 1, porque aquí empieza ya la exhortación. Comenzó a decirle a sus discípulos, y ojo que no se lo dice a los fariseos ni a la multitud. Él se concentra solo en sus discípulos. Primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Primeramente, dice, parece que todo el capítulo 12 que vamos a leer, si Dios nos da vida, estuviera dirigido principalmente, o sea, inicial y principalmente a los discípulos, a los apóstoles, a los seguidores, pero siempre en presencia de la multitud, de los oyentes. Ya no es exclusivo, ya no es que lo llamaba aparte para orar y enseñarles verdades. Ahora todo lo que les dice, se los dice delante de todos. De esta manera, el significado sería que Jesús se dirigía en primer lugar o principalmente a los discípulos, y en segundo lugar, como decimos acá, y de taquito, ¿no?, y de taquito, también a la multitud. Es posible que haya querido que los de afuera, aun sus enemigos, escucharan estas cosas. Además, esto pues requeriría de los discípulos que antes de cualquier cosa debían cuidarse de la levadura de los fariseos. Primeramente, principalmente, cuídate de esto. Entre todas las cosas malas que hay, cuídate de la levadura de la hipocresía. Es decir, que tenían que cuidarse de muchas cosas, pero esta era la más importante. Esta frase de guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, podemos subrayar tres palabras importantes: guárdense, levadura e hipocresía. Cuando dice guárdense, sería para nosotros la primera clave para tomar nota contra la hipocresía. Así que por favor apúntalo ahí en el chat o pon nota en tu cuaderno de apuntes. Yo todavía estoy a la antigua, ¿no? Yo todavía uso mi libretita para escribir. Ok, así que apunta: guardarse, guardar mi corazón de no ser hipócrita. Esa es la primera clave. Debemos esforzarnos en guardarnos, preservarnos, alejarnos de la hipocresía. Es decir, el no ser hipócritas es un ejercicio, porque nos es natural querer guardar apariencias. Eso sí es natural, no querer que vean nuestros defectos. Eso sí nos es arraigado. Lo que no es natural es querer ser siempre el mismo delante de todo el mundo. Sin filtros, dicen algunos, ¿no? Por eso es que Jesús lo pone en primer lugar. Y para que no finjas delante de nadie, entonces tienes que ser un buen cristiano, pues. La otra palabra clave en esta frase que acabo de citar, es levadura. En la Biblia, la levadura es un símbolo de pecado, corrupción, y a través de todas las escrituras se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, la levadura en cuanto al sexo mal usado, ¿no?,
en términos de iglesia es levadura, es un pecado, es una levadura. En el Antiguo Testamento también se utiliza la palabra levadura porque tiene un efecto deformador, ¿verdad? Gradual de la masa. Tú pones el pan y no le pones levadura y el pan se queda chato. Pero le echas un poquito de levadura y ¿qué va a pasar? Se va a hinchar. Todos los que han comido pan con levadura saben qué significa eso. Ha habido momentos que hemos tenido escasez en el Perú y tú comprabas el pan, ¿verdad? Era un pan grande y entonces tú lo ponías en la panera y lo querías abrir para echarle pan y cuando lo abrías era puro aire. Solo era pura levadura. Poquita más y pura levadura. Eso es nocivo, correcto. Nosotros tenemos que evitar la levadura. La levadura lo que hace es fermenta, malogra, es como el cáncer cuando llega a la metástasis, ¿no? El cáncer toca esa célula errática ya golpeada, herida, golpea un órgano o lo que fuese, un tejido, y entonces comienza a irse a otros órganos después, ¿no? Comienza a podrir el resto, eso se llama metástasis. Igualmente es la levadura como hipocresía en el corazón. Basta que le dejes tener un poquito y comienza a fermentar el resto. Esta es la idea de la levadura, ¿no? Ahora, todas las escrituras en el Antiguo Testamento también nos hablan de lo mismo. Así que la idea es la siguiente, es una imagen de maldad, es una imagen de maldad, de sutil, de implacable efectos que causan en nuestra vida. Es muy sutil, ¿ok? Pero no tiene pasividad, avasalla y nos destruye. Es mala la levadura pecaminosa en nuestras vidas. Por eso el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de la Pascua, como es la fiesta que está Jesús por ingresar, pide que la Pascua sea con panes sin levadura. ¿Para qué? Para simbolizar justamente integridad, santidad. Esa es la idea de que no tenga la levadura. Así que esta falsa devoción de los fariseos, esto los conducía a una falsa dirección de piedad al pueblo. La declaración de Jesús en cuanto a la hipocresía de los fariseos la colocaba como la más peligrosa que podría tener dentro de la congregación. Nuestra palabra hipocresía nos viene directamente del griego, ¿sabías? Era un término usado en la relación con el drama griego, ¿no? ¿Y sabes qué significa hipocresía? Yo creo que para muchos no los va a sorprender, pero para otros dirán, ¿en serio? Sí, hipocresía viene de la palabra actor, significa actor, eso es lo que significa. Es decir, un gran intérprete, un gran actor es un gran hipócrita. ¿Por qué? Porque aparenta la imagen de un personaje que no es. Esa es la palabra. Así que está bien utilizada en el griego. Pero tal como Jesús lo aplica a los fariseos, ay no, ahí es otra cosa. Implicaba pues simulación de devoción religiosa, como un actor que simula, pero que en el fondo no lo es. Eso es lo que estaba diciendo. Sin embargo, Jesús no se oponía, ¿sabías?, en todos los fariseos, porque en cuanto al tema de teología, por ejemplo, estaba muy afín con ellos. Sí, lo que ellos decían y enseñaban era correcto. El problema es que no vivían lo que enseñaban. Ese es el problema. El problema de los fariseos no era tanto lo que creían, sino cómo vivían. Ellos parecían los más justos, ortodoxos, ¿no?, delante de los hombres, pero delante de Dios eran corruptos. Eran hipócritas, eran cínicos. Tengan cuidado, hermanos amados en Cristo Jesús, porque muchos cristianos tienen una siguiente generación, una segunda o tercera generación de hijos que son ateos. ¿Y saben por qué? Por la hipocresía. Aparentan ser muy piadosos delante de los hermanos, pero cuando llegan a la casa mienten, engañan, pegan, gritan, vociferan, maltratan. Entonces los hijos dicen, mi padre es un gran actor, mi padre es un gran hipócrita. Dice que es cristiano,
pero todo eso es falso y se alejan del Señor Jesús por la misma conducta de los padres. Imagínate, los padres echan a perder la vida espiritual de los hijos y no solo que, bueno, pues perdió algo por ahí, la vida espiritual, no, pierde la eternidad, se va a ir al infierno por culpa de un padre hipócrita. ¡Ay, qué terrible suena esto! Ahora, la levadura y la hipocresía, ¿no? Bueno, pero antes de eso, la trágica realidad era que se habían perdido espiritualmente los fariseos. Y no solo eso, sino que estaban ejerciendo su influencia, así como los padres con los hijos, ellos como líderes religiosos al pueblo. Estaban ejerciendo influencia para que millares de creyentes judíos siguieran el mismo camino de hipocresía y se pierdan para siempre. La levadura y la hipocresía. Ahora sí, Jesús está diciendo que la hipocresía es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque puede comenzar muy pequeñito, es una pequeña nada en tu corazón, pero sus efectos son enormes. Por esto es aplicable a cualquier persona y no solamente a los fariseos. Y como lo dijimos al inicio, Jesús está hablando con sus discípulos y se los está enseñando a ellos, porque tampoco están exentos de la hipocresía, como tampoco nosotros estamos exentos de ella. Como cristianos nos estamos pudiendo contagiar de la hipocresía sin dar cuenta. Y no estamos lejos de serlo. Pablo explica esto en sus cartas. En 1 Corintios 5:6, apúntalo, 1 Corintios 5:6 al 8 dice: no es vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Es el mismo principio de Jesús. Un poquito de levadura hace que toda la masa crezca. Límpiense, pues, dice Pablo, de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como son. Saquen la vieja, que es la malicia y la maldad, ¿no? Y anden en Jesús. La hipocresía entonces representa algo que no es. La maldad interna se disfraza de piedad, ¿no?, externa. Por dentro soy lo que me da la gana, pero por fuera aparento mucha piedad. Hasta cuando oro, ¿no? Soy muy piadoso. Y uso palabras así muy rebuscadas. Hablo en Reina Valera del 60, ¿no? Vosotros que oís la palabra de Dios conmigo, canten al Señor, ¿no? Nos volvemos Reina Valera 60, ¿no? Hay una perversidad enmascarada en una aparente piedad externa y visible. Así, pues, eran estos fariseos. Y de esto debemos cuidarnos nosotros, porque nadie está exento. Por eso Jesús dice: guárdate de esto. No te dejes deslizar, no vayas a hacer lo mismo que ellos, no vivas en una mentira, no vivas una fe falsa, no lo hagas. A continuación dice: ¿por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3 dice a continuación: por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La hipocresía es deshonestidad, engaño. Ciertamente está implícita esta exhortación. Sean sinceros, pues. Esta exhortación está ahí. ¿Por qué? Porque la hipocresía es absurda. La hipocresía no es inteligente, pues un día todo el mundo lo va a saber. Es más, hasta cuando eres hipócrita, todo el mundo se da cuenta que no es verdad lo que dices. Pero puede sonar hasta gracioso, ya, sí, pues así eres tú, ya. No me dejo engañar, solo te la paso por alto. Tú crees que engañas y ya no engañas. La hipocresía es algo que no dura mucho tiempo. El verso 2 dice: porque nada hay encubierto. La palabra encubierto quiere decir tapar por todos lados. Tapo por todos lados. Y es como cuando te metes a una piscina y pides que te arrojen globos y los inflas. Imagínate que tienes 10 globos. Un globo de diferentes colores. Y lo que quieres hacer es meter el globo debajo del agua y taparlo. Todos los globos. Imagínate qué cansancio, qué agotador, qué fatigoso, qué inútil es querer meter los globos y guardarlos debajo del agua todo el tiempo. Esa es la idea de encubierto. Jesús quiere decir esto, que la hipocresía quiere ir
tapando todos lados con los propósitos que nada se vea debajo de lo que estoy cubriendo. Esto es lo que hace el hipócrita. Está tratando de tapar su pecado para mostrar una falsa apariencia, un falso presente, y no escucha a Jesús que le está diciendo: un día todo se te va a descubrir. Yo no sé para qué te esfuerzas tanto en esto tan innecesario. Él también utiliza la palabra ni oculto, ¿verdad? Ahí está en la tercera línea del versículo 2. Y oculto quiere decir en secreto, en privado. Así que el hipócrita vive pensando en sacar provecho en el ahora, en tener en oculto las cosas en el hoy. Ahora voy a engañar a la gente, ¿no? Sin tomar en cuenta que Jesús dice que muy pronto todo se va a revelar, se va a destapar. La hipocresía, ¿sabes qué? Es solamente para hoy, y la verdad es que no todos te creen, ¿ok? Es solución para hoy, pero es crisis para mañana. Aparentemente hoy puedes tener todos los beneficios porque has engañado, ¿no? Hoy has mentido, has sacado provecho. Pero al final te vas a quedar sin nada. Jesús no quiere esto para nosotros. Es por eso que nos dijo que debemos guardarnos de la hipocresía porque no tiene frutos. Va a ser desastroso. Por tanto, el versículo 3, que es la conclusión de Jesús, dice: dicho en tinieblas u oído en los aposentos. Cualquiera de los dos son los lugares que en ese momento, en ese entonces, tal vez era lo más discreto que podías pensar. Ven, te voy a decir algo. Que nadie escuche, ¿eh? Al oído. Te quiero decir algo, pero hay mucha gente. Vamos a un cuarto, cerramos todas las puertas y las ventanas y nadie escucha, solo tú y yo. Es decir, lo más discreto. Nadie más sabe esa única mentira. Pero luego dice: a la luz se oirá, te proclamará en las azoteas. ¿Qué más claro que la luz? Para que se vea tu pecado. ¿Y qué más fuerte que las azoteas para que todos escuchen lo que has hecho? La hipocresía es estresante, es agotadora, pues debes estar guardando las apariencias y cubriendo las mentiras una tras otra. Y tú sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Dices una mentira, pero como no puedes cubrirla porque hay gente que sabe la verdad, entonces dices otra mentira y dices una mentira contra el otro para que se quede callado y luego tienes que estar acordando de todas las mentiras que has dicho. ¿Y quieres vivir así? ¿Para qué? ¿Para qué quieres vivir así? Sabes que algún día que te descuides un poquito, todo se descubrirá. La hipocresía es como jugar con el fuego, ¿sabes? Un día te vas a quemar y un día quemarás, ¿no? Harás daño a todos los que te rodean. Hay que analizar quién soy verdaderamente. Por ahí tengo que empezar para guardarme de no caer en la hipocresía. ¿Quién soy verdaderamente? Y a veces podemos haber vivido en tanta hipocresía, en tanta mentira, tantas veces que ya ni siquiera sé quién soy. Ya el mentiroso pasa al siguiente nivel, que es cínico, y el cínico se cree su propia verdad para ser convincente a tal nivel que ni él mismo sabe su propia verdad. Se ve por dentro y él mismo se confunde. Pídele a Dios que te aclare quién eres en lo privado, porque ¿quién eres verdaderamente? ¿Lo que proyectas a los demás o lo que eres en privado? Pues la respuesta es: tú eres lo que eres en privado, ese es el que eres. Y nadie tiene acceso allí, tal vez tu cónyuge, o si eres joven y vives en la casa de tus padres, tu madre o tu padre llega a conocerte un poco más, pero realmente solo tú conoces lo que tú ves a solas en tu celular. ¿Por qué le pones clave? ¿Por qué tu cónyuge no sabe la clave de tu celular? ¿Algo estás escondiendo? ¿Qué cosas guardas allí? ¿No? ¿Qué haces en las noches cuando ves televisión o escuchas programas de radio o estás en la internet navegando cuando nadie ve, aparentemente, y te olvidas que hay ojos que lo ven todo y te están mirando? El que eres tú en la intimidad, ese realmente es el que eres tú. No el que va a la iglesia, no el que sale a la calle, no el que se demuestra jubiloso, alegre con todo el mundo y cubre todas las expectativas. No, eres el payaso que llora a solas en su casa, ese eres tú. Ese tienes que entregárselo al Señor. Mira que a continuación, después de haber dado la primera herramienta
que significaría para nosotros guardarnos de la hipocresía, el Señor viene con la segunda, con una frase interesante que es no temas. Para vencer la hipocresía, debo guardarme de ella y segundo, debo reemplazar el temor de los hombres por otro temor, el temor a Dios, que es justamente el texto que Jesús les va a dar a ellos en el versículo 4, la advertencia contra el temer al hombre. Dice, mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Esta frase me encanta porque Jesús empieza diciéndoles amigos míos. Así empieza, amigos míos. La hipocresía termina al entender que Jesús me considera amigo a pesar de quién soy yo, a pesar de lo que sabe de mí. ¿Cuánto sabe Jesús de ti? ¿Y cuán avergonzado se sentiría Jesús de ti si tuviera que promulgar todo lo que sabe al público? Ay, 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 ¿verdad? Aún así, yo me convierto al Señor, me arrepiento de mis pecados e insisto en hacer lo correcto. Aún así tengo fallas, tengo pecados con los que estoy luchando. Así me conoce el Señor. Así me conoce Jesús. Mi Jesús me conoce así. Así que la hipocresía termina cuando yo entiendo que Jesús me acepta así, luchando para buscarle. Este es un gran contraste en cuanto a la enemistad con los fariseos, quienes lo veían como un enemigo, rechazando a Jesús. La amistad con Jesús más bien es cuando comienza la cura de la hipocresía. No podemos engañar a Jesús, pues. No tenemos que aparentar con aquel que nos conoce. No gastes energías en querer ser quien no eres delante del Señor. Sí, no es verdad que si tú tienes un mejor amigo, pues mira, ¿quién puede ser un mejor amigo? Porque hay diferentes niveles de amistades, correcto. El amigo de hola, del barrio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, saludas y no sabes ni cómo se llama su papá ni su mamá, no sabes si tiene hijo, familia, solo lo conoces de vista. Otra amistad es la que con la que has compartido en el trabajo, tal vez, y es una amistad pues de relación laboral y puf, ahí queda, ¿no? Hola, ¿qué tal? Si conoces algo de él. Otra amistad son amistades que has conocido de repente en el club o has conocido en algún deporte que haces o por medio de las redes sociales y conoces un poco más de ella. Y seguimos, ¿no? Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Hasta llegar a las amistades que son aquellas que pueden entrar a tu casa. Hasta pueden tener llave tu casa, ¿no? Entran a tu casa, se sientan en el sillón, se sacan los zapatos, agarran el control y tú disfrutas el tiempo con ellos, ¿no? Y te dicen, oye, fuiste al mercado y se meten a tu cocina y abren el frigidero y sacan comida, se calientan algo y se comienzan a comer. Tú te vas y puedes dejar a tus hijos con ellos y regresas y lo encuentras en la casa. Ese tipo de amistad es el que estamos hablando. Alguien muy íntimo, que te conoce, que tú no aparentas nada porque él sabe quién eres. Ese tipo de amistad estamos hablando. Y Jesús es el que ofrece esta amistad para ti. Él te está llamando a ser tu amigo hoy día. Él es Dios, ojo, ¿ah? Pero Él quiere tener este enlace contigo, esta relación contigo. Y cuando entiendo que no tengo que orar de cierta manera, que no tengo que vestir de cierta manera para agradar a Dios, sino que Él me acepta por quien soy, entonces la apariencia se acaba. Ya no tengo que aparentar y simplemente puedo venir y enfocarme en lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Mi corazón con relación a Él. Y ya no cómo me veo, sino quién soy delante de Él. No temas, les dice, a los que matan el cuerpo. Hay un temor acá que es práctico. Lo que está sucediendo es que los fariseos y los escribas, en el último texto que leímos de Lucas 11:53, cuando acabó el último capítulo, es decir, la escena anterior, es que estos fariseos comenzaron a echarle gran acechanza a Jesús, a provocarle a que hablase de muchas cosas. Dice que lo acechaban y lo procuraban cazar, ¿no? Los discípulos, al ver esto, comenzaron a tener miedo, porque empezaron a ver que lo querían matar a Jesús y evidentemente a ellos también. Jesús tenía este tema ya lo tenía cubierto, pero los discípulos no.
Y Jesús, al ver a los discípulos, veía que estaban muertos de miedo porque podían matarlos. Estos fariseos no era para jugar, estos eran muy serios con sus amenazas. Así que acá está el tema. Ellos le tenían miedo a los fariseos, a los escribas que estaban amenazantes. Pero aquí también está la raíz, ¿no?, del corazón del problema de la hipocresía. ¿Sabes cuál es? El qué dirán los demás. Esa es la raíz de la hipocresía. ¿Qué dirán los demás? No voy a hacer esto porque ¿qué dirá la gente? Y es por eso que soy capaz de ser otra persona delante de ellos para poder encajar, ¿no?, o para no ser rechazado, o para no recibir insultos. Voy a cambiar un poquito esta apariencia para ser aceptado por ellos. Después dice, nada más pueden hacer más que quitarte la vida. Jesús nos está llevando, ¿sabes qué?, del plano terrenal al plano eterno. No te muevas por aquellos que desean tu vida terrenal, que en la realidad es corta, efímera. Nuestra vida es como la flor del día. Hoy está y mañana ya no. Solo podrán, como máximo, tomar lo que resta de nuestras vidas terrenales. Pero no vale la pena, ¿sabes por qué? Porque vas a vivir una vida de intriga, de falsedad, ¿no? Considera, pues, lo que puedes perder. ¿Sabes qué puedes perder? Porque estás teniéndole temor a la gente de lo que dirán. Mejor considera otro temor que está en la Biblia. Justamente es el que sigue, versículo 5. Pero os enseñaré a quién sí deben temer. No le temas a la gente. Témele más bien a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este tengan miedo. Hay un temor que sí es más importante que el temor de los hombres, que es el temor de Dios. Y recordemos que Jesús está hablando a los discípulos y no a la multitud. La multitud escucha por defecto. En Proverbios, capítulo 1, verso 7, Salomón dice: el principio de la sabiduría es el... ¿Lo sabes? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos, los tercos, los que van a morir en sus pecados. Este temor, ese es el temor bueno. El temor a los hombres solo es raíz de la hipocresía. El temor a Dios trae vida y salvación. Es el principio de la vida. Principio de la sabiduría. Este temor es el bueno. Si quieres vivir en temor, entonces piensa realmente a quién le quieres temer. Eclesiastés capítulo 2, 13 al 14 dice: este es el fin de todo discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Un día habrá un juicio, hermano, juntamente con toda cosa encubierta, que es la hipocresía, sea buena o sea mala. Teme a Dios. Este temor es bueno, pero la hipocresía es peligrosa. ¿Por qué? Porque pone mi atención en el ahora y solamente en el de ahora. Voy a ser hipócrita para caerle bien a él, nada más. Y ahora voy a ser hipócrita para hacer... Tienes como 10 facetas, ¿no? Para cada situación. Eres hipócrita en el trabajo, eres otra persona en la calle, eres otra persona en el barrio, eres otra persona en tu casa y eres otra persona en la iglesia. Eso es, para la hora. El temer a la gente solo te lleva a la hora, a lo visible, cuando realmente tendrías que pensar no solo en el ahora, sino también en la eternidad y cómo te ve Dios a ti. En cómo eres por dentro. El efecto del temor al hombre, de hacer las cosas por el qué dirán los demás, es temporal. Solo es para esta vida. Pero el efecto de vivir bajo la realidad que nuestro Dios está sobre todas las cosas, que sus mandamientos y su temor me dan vida, tiene un efecto eterno, ¿sabías? Para vencer la hipocresía, entonces necesito uno, ya sabes cuál es, estás tomando apuntes, espero, guárdate de ella. Y dos, reemplaza pues el temor del hombre por el temor de Dios. Él sí es un amigo verdadero, aunque sigue siendo Dios, pues él no va a dejar de ser Dios. Quiere ser mi amigo, pero es en sus condiciones. Correcto, porque es Dios, pues. ¿A quién debo respetar más? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién debo honrar más? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién debo temer más? ¿A Dios o a los hombres?
Sabes que seguir a Jesús tiene un precio, ¿verdad? Claro que sí. Pero no seguirlo tiene un precio mucho más alto. Podría ser lanzado al infierno. El temor al hombre te podría librar de algunas cosas terrenales, pequeñitas por aquí, pequeñitas para allá, para que salgas sorteado, ¿no? Y tengas beneficios. Pero no te va a salvar de la eternidad en las ascuas de fuego del infierno. La pregunta queda allí. ¿A quién le vas a temer? ¿A quién quieres temerle? El verso 6 y 7 nos habla de la providencia de Dios, ¿no? Que a pesar de todos los sufrimientos que puedas tener por ser consecuente, por tener afrenta de seguir al Señor, Él tiene cuidado de ti. Mira el verso 6 y 7, mira las preguntas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temas, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. El cuidado de Dios tiene su atención aún en lo más pequeño de sus criaturas. Él no olvida ni siquiera a los gorriones, a los pajarillos. Es tan sabio que hasta conoce el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Así es nuestro Dios. Y para Él no existen hechos accidentales, ni tampoco de suertes. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has respondido al llamado de Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador? Entonces, todo lo que te pase te va a ayudar para bien. No deberías temer. La palabra que utiliza Jesús acá para pajarillos es interesante porque son gorriones. Y estos animalillos eran parte de la dieta alimenticia de los más pobres. Y eran las más baratas de todas las aves en el mercado. Se podían conseguir, dice aquí, por 5 por 2 cuartos. Tú dirás, ¿eso qué es para mí ahora? Pero 2 cuartos era una monedita romana de cobre de muy poco valor. O sea, era una moneda pobre y encima era el 16avo de un denario. Un denario se has escuchado porque hay películas griegas, qué sé yo, y hablan de denarios, ¿no? El denario, a su vez, era la paga de un día de trabajo. Ok, saquemos cuentas en soles, ahora, pues si quieres en dólares, ¿no? Rápido nada más, porque no estamos en una clase de aritmética ni de esto, ¿no? Consideremos el sueldo mínimo en Perú. Más o menos en Perú el sueldo mínimo es 930 soles, que es el equivalente como a $230 al tipo de cambio actual que se ha disparado el dólar. Un día de trabajo, pues divídelo entre 30. Más o menos es como 31 soles. Un 16avo de 31 soles son 2 soles. Y si sigues, ¿no? Y si consigues 5 por esa suma, tendrías que el valor aproximado de cada uno sería menos de 50 céntimos, es menos de medio sol, es 40 céntimos. Al cambio al dólar sería 10 céntimos de dólar. O sea, un pajarillo costaría 10 céntimos de dólar. O sea, no tiene valor. Es decir, el precio de estas aves era insignificante, ni medio sol. Jesús remarca que si Dios tiene cuidado de estas aves, ¿cuánto más de los pobres que se alimentan de ellas? Bueno, no queda allí. Habla de otra cosa insignificante para el ser humano, que uno se peina y simplemente bota los pelillos por ahí. Habla de cabellos. Tener contado los cabellos de la cabeza era una expresión que en el Antiguo Testamento se usaba para garantizar la protección divina de una persona. En 1 de Samuel capítulo 14 versículo 45 dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, era su hijo, ¿no? El que ha hecho esta gran salvación en Israel, porque el rey era un necio. No será así, dijo Saúl. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues, ¿qué ha actuado hoy con Dios si el pueblo libró de morir a Jonatán? Es decir, ni un cabello, dice, contados. Así, ¿cuántos cabellos tenemos los seres humanos? Me puse a bucear en internet, fue interesante las cifras, porque varían de acuerdo de qué tipo de cabello tienes, si eres pelirrojo, moreno, rubio. Si eres pelirrojo, tienes alrededor de 90.000 cabellos, ¿sabías? Si eres moreno, como yo, entonces
o castaño, tenemos alrededor de 105.000. Si eres rubio o gringo, como decimos acá en Perú, la cifra sube a 140.000. La media, el promedio, no obstante, es de más o menos 250 cabellos por centímetro cuadrado. Aquí dice que están contados todos ellos. ¿Qué tal nivel de precisión en el inventario que Dios tiene de cada uno de nosotros? Que tiene etiquetado, rotulado cada cabello que cae de tu cabeza o permanece. ¿Estará Dios interesado en ti si sabe cuántos cabellos tienes? ¿Se le cayó el cabello? ¿No? Dice Dios, se le cayó el cabello 139.999. Uno menos. Si Dios se preocupa de mi cabello, ¿cómo no se va a preocupar de mi persona? Y Dios cuida del alimento más barato de los pobres y además como signo de protección tiene contados tus cabellos, ¿cuál es la conclusión obvia? No temas pues, le dice, no temas pues, con ese pues todavía hay punto y coma, ¿no? Lejos de tener miedo de la gente o de las circunstancias, debo cobrar ánimo al saber que el Señor controla todo. Provee para sus criaturas y presta atención a los detalles minuciosos. Así el Padre Celestial ofrece cuidarnos todos los días de nuestra vida porque somos muy valiosos para Él. Sí, tengo que temer a Dios, pero también tengo que entender que Él me cuida, que Él me ama, y ese debería ser el motor que me levanta cada mañana, su amor por mí. De tal manera me ha amado que ha entregado a su Hijo unigénito para rescatarme. Maravilloso. Y así, después de haber visto cómo vencer la hipocresía, primero, guardándome de ella, segundo, reemplazando el temor del hombre, ¿no?, por el temor a Dios, llegamos al tercero y último, reconoce a Cristo ante los hombres. Muy bien, el versículo 8 y 9 vemos la advertencia contra negar a Cristo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y acá el principio es simple. No negar a Jesús, no negar tu cristianismo, no negar tu fe, permanecer firme con tus convicciones puestas en lo que has creído, y así te digan lo que te digan, tú dices, no, yo soy cristiano porque he creído en Jesucristo, por esto, por esto, por esto, por esto y por todo el evangelio que estudiamos constantemente. La palabra confesar es admitir, asentir, reconocer públicamente. No niegues tu fe ante tu familia. No niegues tu fe ante tus amistades, ante tus hermanos, ante tus empresarios, ante tus socios. No lo hagas. Confiésalo y vive como confiesas. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y el versículo continúa, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi opinión acerca de Jesús va a determinar a dónde voy y qué va a pasar con mi eternidad. Así de simple. Pero no queda acá. Debo confesar a Jesús, pero el versículo 10 me da otra advertencia de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice acá, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, bueno, a él le será perdonado. Es decir, puedes hablar mal de mí, pero si luego te arrepientes, serás perdonado. Pero al que blasfema contra el Espíritu Santo, manan, dicen en quechua, no le será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay pecado que Dios no perdona. Y esto lo podemos entender. El tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene muchas muy malas interpretaciones y muy mal usadas, pero es muy simple en realidad, porque el contexto nos da la información de lo que significa. Toma nota, toma nota. Esto lo podemos entender claramente en el contexto del Evangelio. Recuerda, Jesús hacía muchos milagros y eran públicos. Los religiosos lo acusaban de hacerlo en el nombre de Belcebú. ¿Recuerdas? El capítulo anterior nada más. Es decir, ellos decían que Jesús no hacía los milagros en el poder de Dios, sino en el poder del diablo. O sea, él era ungido en el Espíritu y hacía los milagros y decía, ¿lo haces en el poder del Espíritu Santo? No, lo haces en el poder del diablo.
Como no podían negar el milagro que todo el mundo había visto, negaban el origen, el proceder del poder de Jesús. Pero cada milagro confirmaba más bien las profecías del Antiguo Testamento referente al Mesías. Jesús no hacía otra cosa sino que cumplir las profecías del Antiguo Testamento que decían que cuando venga el Mesías dará vista a los ciegos, oído a los sordos, lengua a los mudos y el cojo saltará. Y Jesús hacía y dar vida a los muertos. Y eso es lo que Jesús hacía. Todo esto lo hacía en el poder del Padre, en el nombre del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Jesús nos explica el mover del Espíritu, el obrar del Espíritu, la acción del Espíritu en Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante, cuando nos dice, cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío, le dará. Todo eso lo encuentras en Juan capítulo 16. Quiero rescatar el hecho de que, ¿qué hará el Espíritu Santo? Convencer es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu convence, evidentemente no puede ser una energía solamente, una fuerza eléctrica espiritual que me da vida. No, no, no. Él tiene pensamientos, tiene acciones, Él convence. El Espíritu Santo es una persona. Y dice que Él convence de pecado. Esto es interesante. Los milagros de Jesús debían convencer entonces de pecado. Esta era una obra del Espíritu Santo. Es la labor del Espíritu convencer al mundo que ha pecado y que está en falta delante de Dios. Sin convencimiento de pecado, entonces no veo la necesidad de salvación, pues. Y entonces, ¿para qué me voy a arrepentir si estoy bien? Es un pecadito, no me qué exagerados son, ¿no? Qué exagerados son ustedes. No, todo no puede ser así, pues. Tenemos que pecar un poquito, ¿no? Dicen algunos. ¿Por qué? Porque no hay convencimiento de pecado. Y entonces no soy salvo. Y entonces no soy perdonado de mis pecados. Este es el pecado imperdonable. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo, a la verdad del Evangelio. Y cuando te niegas a escuchar permanentemente, continuamente, al Espíritu Santo de tu pecado, te encalleces, y estás en una condición de no perdón. Y por eso es peligroso, porque si mueres, ese pecado es imperdonable. Te vas al infierno, pues. Lo pierdes todo, absolutamente todo. Y así es cuando la ayuda del Espíritu Santo puede llegar, porque es prometida. Dice el versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas, a los magistrados y autoridades, no se preocupen por cómo que habréis de responder, qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que han de decir. Cuando los trajeren, no es una posibilidad, sucedió, es decir, una profecía, iban a sufrir delante de autoridades. Las sinagogas y autoridades pasó literalmente entre las judías y las romanas. Tú encuentras en los evangelios y en el libro de los Hechos y también en las cartas cómo Pablo fue apresado, cómo los apóstoles fueron perseguidos, y aún así el Espíritu les dio sabiduría para hablar y ellos siguieron e insistieron predicando el evangelio. No se preocupen, dice. Preocuparse es afanarse, sentirse ansioso. ¿Cuál es la tentación aquí? ¿Sabes cuál es la tentación? Vivir en la hipocresía. Vivir de la apariencia y negar a Jesús y al Espíritu Santo ante los demás. Eso es. No soy cristiano para ellos, para poder estar con ese grupo. Así que comencemos a vivir para agradar a los demás y no querer pagar el precio de Cristo es vivir en hipocresía. El Señor te dice que no debes temer porque te ha dado su Espíritu Santo. No tengas miedo. No tengas miedo de vivir tu fe en la calle. Jesús dijo que el mundo está en tinieblas. No deberías sorprenderte por lo que hay en el mundo. Más bien sorpréndete por lo que hay en tu corazón y no te niegues a servir al Señor Jesús.
3 cosas para vencer la hipocresía. Guárdate de ella, reemplaza el temor del hombre por el de Dios y reconoce a Cristo entre los hombres y no te niegues al Espíritu Santo de Dios.